Agradecemos a los canales de televisión y a los demás medios de comunicación que se han sumado a esta transmisión voluntaria. ¿De qué se trata este espacio? Es un canal de información y difusión sobre los principales avances que hemos tenido en la última semana en la Convención Constitucional. Es también un espacio para explicar algunas de las normas más valiosas que hemos aprobado y que ya están en el borrador de la nueva Constitución. Esperamos hacerlo en un lenguaje simple para que todas y todos podamos comprender de qué se trata, por qué son tan relevantes para el país y sobre todo por qué son tan relevantes para las y los chilenos. Muchas de estas normas nos impactarán positivamente y marcarán un claro cambio respecto a la actual Constitución. De eso hablaremos hoy. Pero no será lo único. Vicepresidente, cuéntenos por favor qué más tendremos para hoy. Muy buenos días, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, tendremos más para aclarar algunas cosas y algunas informaciones erróneas que andan circulando y que generan confusión, muchas veces, desinformación en la ciudadanía y porque no son exactas o porque algunas incluso son derechamente falsas. También vamos a contar cómo ha avanzado la Convención esta semana y sus comisiones y en sus plenos. Además, podremos adelantar qué es lo que se viene en los próximos días. Muchas gracias, vicepresidente. Entremos en materia. Hasta hoy tenemos más de 190 normas aprobadas que ya están en el borrador de la nueva Constitución. Esto significa que ya han completado todo el proceso de tramitación, el cual consideró revisiones y votaciones, tanto en la Comisión de Origen como en el Pleno. De todas estas normas aprobadas, tenemos algunas que son muy significativas y que marcan una clara diferencia respecto a la actual Constitución, la cual estamos mandatados a cambiar. Sin ir más lejos, esta semana dimos un gran paso al aprobar una norma que establece el siguiente artículo. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Esto marca un cambio y un avance muy relevante respecto a lo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque permite ir dejando atrás el Estado subsidiario que hoy tenemos, el que solo participa en la economía cuando los privados no quieran o no pueden hacerlo. El Estado social y solidario implica, por lo tanto, que su rol ya no es secundario. Con esta norma, el Estado se propone como finalidad el fortalecimiento de servicios y asegurar derechos considerados esenciales para mantener una vida digna. Esto se concreta en la garantía de estándares mínimos de salud, de educación, de alimentación, entre otros, con una perspectiva de derechos basado en la dignidad, igualdad y no discriminación. Y así como esta, tenemos más normas que marcan un claro cambio respecto a la Constitución que tenemos hoy y que en otros casos potencian o fortalecen materias que ya existían. Veamos algunos ejemplos, vicepresidente, cuéntenos. Así es, Presidenta, gracias. También se aprobó con más de un 70% de apoyo una norma que establecía la libertad de religión, de cosmovisión y de conciencia. En ella se recoge la clásica libertad de culto presente en nuestra historia constitucional desde el 1925, pero se complementa también con elementos de la espiritualidad, desde una perspectiva también intercultural. Y así se explicita que esta libertad incluye una libertad de cosmovisión, de vivir conforme a la visión y poder integrar distintas formas de ver el mundo, la protección de las prácticas espirituales. Además, es una norma que conversa muy bien con el Estado laico, una norma que también se aprobó esta semana, pero que atiende a que el Estado laico no es un Estado que esconde la religión o que la invisibiliza en el mundo privado, sino más bien reconoce la espiritualidad de las personas y del ser humano. Y es por eso que se entiende que incluye la libertad de erigir templos, de mantener lugares de culto y de acceder a lugares sagrados, e incluso poder preservar objetos de cultos. Esta norma es muy relevante porque esta norma proviene de una propuesta que vino desde el mundo evangélico, que además se complementó con elementos que vienen de personas, desde otras religiones o cosmovisiones. Otra norma relevante que hemos aprobado es la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Hay dos elementos que merecen ser destacados de la norma. Primero, se establece una protección en la libre iniciativa en materia económica, entendiendo que el emprendimiento ha sido y seguirá siendo un motor en la economía del país. Y el segundo elemento, muy relevante, tiene que ver con establecer con rango constitucional
que la colusión es una práctica contraria al libre emprendimiento y mercado y, por lo tanto, contraria al interés de la sociedad en general. Todas y todos recordamos muy bien las colusiones de grandes empresas que han afectado principalmente a las y los consumidores. Solo por mencionar algunos ejemplos, recordemos la colusión de las farmacias, de los pollos o del papel confort, que tanta indignación causaron. De esta manera, la norma que aprobamos avanza en el contenido del derecho que ya tiene la Constitución vigente, pero haciéndose cargo de las colusiones, lo que sin duda es de gran interés para la ciudadanía. Otro cambio para mejor. Así es, se aprobó también con más del 70% de apoyo que el Estado chileno reconoce y protege a las familias. Sí, las familias, en plural, dejando atrás la etapa de discriminación donde entendíamos un único modelo de familia, entendiendo que existen distintas formas de expresiones en la vida familiar, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos como estábamos acostumbrados a entender la familia heterosexual. Porque sabemos que en Chile existen familias con formas distintas, algunos con abuelos y abuelas que crían nietos, otros con parejas algunas veces del mismo sexo, otros de padres o madres separados que crían un niño o una niña adolescente. Ninguna forma de familia debe ser discriminada porque hogares diversos existen. Y hoy, con esta propuesta, estamos reconociendo la dignidad de todas estas familias. Muchas gracias, vicepresidente. A medida que avanza nuestro trabajo constituyente, hemos visto cómo aumenta la información de la Convención. Sin embargo, lamentablemente, también hemos visto cómo aumentan las informaciones parciales, inexactas, confusas, erróneas, que inducen a engaño u otras derechamente falsas. Por eso, también usaremos este espacio para aclarar algunas de estas informaciones erróneas que andan circulando. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, que se habría prohibido la subcontratación o los contratos a honorario en la Constitución. Esto no es cierto porque esa norma no ha sido vista ni aprobada por el Pleno. Hubo un artículo sobre protección del trabajo y derecho al trabajo decente que se aprobó en particular en la Comisión de Derechos Fundamentales la semana pasada, pero esa norma ahora deberá ser vista por el Pleno y se tendrá que votar en general y en particular. Eso no ha ocurrido. Y en realidad, lo que se aprobó es que terminar con las prácticas que buscan encubrir las relaciones propias de trabajo dependiente mediante un contrato a honorarios. Así es. Otro ejemplo que podemos mencionar se refiere a los sistemas de justicia. Se ha dicho que tendríamos varios sistemas de justicia y que los pueblos originarios tendrían un sistema aparte a todos los chilenos y chilenas, y que esto podría constituir un privilegio. Esto no es así, no es un privilegio para los pueblos indígenas, sino que lo que hace la norma aprobada es establecer una posibilidad de considerar un respeto de las propias formas de resolver los problemas de estos pueblos y con un acceso a la justicia con pleno respeto de los derechos humanos. Además, la misma norma establece límites claros a dichos sistemas de justicia, estableciendo el respeto de los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución y los tratados actualmente vigentes y suscritos por Chile. Además, se establece en esta misma norma que la última palabra para resolver conflictos la tendrá la Corte Suprema. Muchas gracias, vicepresidente. Como pueden ver, la Convención sigue generando mucha información que a veces es difícil de seguir, procesar y aterrizar para que todas y todos podamos comprender su valor e importancia. Nos acercamos cada vez más al plazo para conocer el total de las normas que serán parte del proyecto constitucional que presentamos a las y los chilenos. Y pese a todo lo que se pueda decir, estamos avanzando. Como ya vimos, esta semana han ingresado al proyecto constitucional normas que son esenciales para comprender los cambios que esperamos como país. Así es, redefiniremos el rol del Estado, que deja de tener un rol subsidiario, donde los privados se hacen cargo de las prestaciones y de los derechos sociales, para transformarlo en un Estado social, asumiendo el deber de asegurar nuestros derechos de manera solidaria, democrática, plurinacional y en sintonía con la naturaleza para todos y todas, sin perder nuestras tradiciones, reconociendo nuestros emblemas nacionales como la bandera, el himno y el escudo, y también entrando en armonía con respetar emblemas que pertenecen a los pueblos originarios o que lo identifican con sus naciones. Las normas y las discusiones avanzan de manera rápida, de manera amplia, considerando las amplias mayorías y resolviendo materias para llegar a la mejor
propuesta de texto constitucional. Todo esto gracias a la confianza que nos ha dado millones de personas que eligieron a sus representantes en esta convención constitucional para trabajar en este desafío. Estos avances cada vez son más claros y podemos entregar más tranquilidad a la ciudadanía. Se nos vienen temas de gran interés para las personas en las próximas semanas, donde discutiremos temas de derechos sociales, como la vivienda, el acceso al agua, el derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud. Pero cada una de estas normas debe cumplir algunas etapas antes de pasar al borrador de la nueva Constitución. Por eso, reiteramos el llamado que hemos hecho siempre: informarse de manera responsable, siempre chequear la información y sus fuentes, no creer todo lo que se dice y estar alerta con algunas afirmaciones que podrían desinformar o confundir. Muchas gracias a todas y a todos, y nuevamente muchas gracias a los canales de televisión y a los demás medios que se sumaron en esta transmisión conjunta. Ahora damos paso a las preguntas de la prensa. Les pedimos, por favor, que puedan decir su nombre y el medio al que pertenecen al hacer la pregunta, para que la ciudadanía también pueda conocer a quienes participan de este espacio. Buenos días, presidenta, vicepresidente. Por aquí, Paul Foller, de Radio Pauta. Ya está en desarrollo el debate del sistema político. Algunos han dicho que hoy día se juega gran parte del proceso constituyente, ya sea su éxito o fracaso. Me gustaría saber qué lectura hacen de la votación de hoy día y cuáles son también sus expectativas. Efectivamente, hoy se juega lo que pudiéramos entender como el cerebro de una constitución, que es quien tendrá después que hacerse cargo de materializar los derechos sociales y otras cuestiones que estén en la Constitución. Sin embargo, yo no diría que se juega hoy. Hoy tenemos un pleno muy importante donde se van a votar estas normas, algunas pasarán a ser parte del texto constitucional y las normas que no logren el apoyo suficiente volverán a la comisión para formular una segunda propuesta. Tenemos que estar muy atentos, pero saber y tener presente que este proceso es semicircular y por eso es natural que en algunas ocasiones las normas se aprueben y lleguen al texto constitucional, y en otras ocasiones las normas se rechacen para reformular nuevas propuestas. Presidenta, vicepresidente, buenas tardes. Belén Pellegrini de La Neta por acá. Parte entonces de lo que se ha realizado en estos últimos días en la Comisión Constituyente. ¿Sabes qué? Aprovechemos que está con nosotros Max Quitral y Marco Moreno. A ver, me encantaría saber, Marco, tu opinión respecto de lo que se ha visto. Son 190 las normas ya que han sido aprobadas. Y se le dio mucho énfasis a información que no es la verdadera, esta alerta, ¿no?, de información falsa. Sí, bueno, esto es inevitable, forma parte de lo que son hoy día las comunicaciones. Lo que está intentando hacer ahora la convención justamente es tratar de informar adecuadamente a la ciudadanía, porque hay mucha cosa hoy día que circula, muchos de los artículos no han sido todavía aprobados, ¿no? Y por lo tanto todavía están en la comisión. Y esto va en la dirección de construir apoyo y legitimidad para esto, porque la desinformación puede ser un factor que está jugando muy en contra de la convención hoy día, y por eso este esfuerzo que están haciendo ellos por comunicar mejor. Vamos a ver si esto resulta, pero es por lo menos un intento de avanzar en esa dirección. ¿Por qué es tan clave el día de hoy? A ver si lo puedes explicar con peras y manzanas. ¿Qué se define hoy en la convención? Bueno, hay una discusión con respecto al régimen político, ya a lo menos se ha establecido cierto marco referencial, pero pienso también que la convención con este tipo de espacios se está haciendo cargo de estas noticias falsas y tratar de acercar el proceso a la ciudadanía. Yo creo que ahí hay una debilidad, en el sentido de que parece ser que la convención ha tomado mucha distancia de la ciudadanía y quiere corregir ese error político para que justamente los temas que se están debatiendo tengan más sintonía con la opinión pública. Sí, ¿te parece un buen mecanismo? Me recuerda mucho cuando se instaura de esta forma, por ejemplo, al Ministerio de Salud, cuando empieza la pandemia, en términos del formato. Hubo también una polémica, algunos se quejaron por otros mecanismos de difusión, como por ejemplo pagar insertos en diarios. ¿Cómo ves tú eso? Sí, ha habido bastante dificultad desde que se instaló la convención en mayo del año pasado para poder comunicar adecuadamente, ¿no? Hay un problema de contenido, por supuesto, porque también esto es desordenado por los propios convencionales constituyentes que hacen declaraciones y opiniones sobre cuestiones que las dan por definitiva, que son sus gustos, pero no es lo que representan a la convención. Esto está obligando entonces a la convención a tratar de ordenar las comunicaciones ya en el final, porque estamos a
un poco tiempo, menos de 100 días de trabajo de la convención, pero esperemos que esto pueda contribuir a esa desinformación que se ha instalado especialmente en las redes sociales, ¿no? Respecto de lo que se aprueba o lo que se rechaza o lo que se envía nuevamente a un estudio. Hoy día, en poco rato más, van a tener que decidir sobre la columna vertebral, ¿no es cierto?, de la Constitución, que es el sistema político, ¿no? La sala de máquina también le llaman algunos, porque el sistema político es que cómo se van a elegir los representantes para poder formar las leyes en Chile, pero también las atribuciones que va a tener el presidente, la Cámara de Diputados y Diputadas y la nueva institución que reemplazaría al Senado llamada Cámara de las Regiones, ¿no? Que hoy día tiene pocas atribuciones y probablemente eso sea uno de los temas centrales de la discusión que vamos a tener por la tarde. Estaremos atentos, por supuesto, e informando.